Dios los bendiga mucho, reciban un cálido saludo en el amor de Cristo Jesús desde la ciudad de Chilliwack, British Columbia en Canadá. Que el amor de Dios y su gracia sean con todos ustedes. En esta oportunidad quiero traerles el tema Nabucodonosor, de rey a bestia del campo. Lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 4 versículos del 1 al 3 y dice así la palabra de Dios. La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Este capítulo 4 del libro de Daniel nos habla de la locura del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Este era un rey muy famoso en su época y también en esta lo sigue siendo por la narrativa bíblica. Cualquiera que estudie el imperio babilónico leerá acerca del rey Nabucodonosor, quien le dio el máximo esplendor a ese imperio. Hoy se reconocen algunas construcciones babilónicas, especialmente los jardines colgantes, como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, muy conocido todo ello a nivel mundial. Nabucodonosor fue un rey poderoso que sometió a muchas naciones, las que tomó como esclavas, e Israel fue una de ellas. Pero entre quienes habían sido llevados como esclavos a Babilonia se encontraban personas especialmente seleccionadas por el Dios del cielo para darle un golpe al orgullo babilónico y para mostrar al imperio y al rey que Dios, que es soberano y reina sobre todos los reinos de la tierra. Aleluya. En este capítulo 4, versículo 2, Daniel nos muestra a un Nabucodonosor, a un rey humillado, de vuelta de una gran prueba o aprieto en el que Dios lo metió, y comienza por eso diciendo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es bien interesante observar la palabra conviene, como quien dice, para también decirnos a cada uno de nosotros: te conviene que declare las maravillas y milagros que Dios ha hecho contigo y conmigo. Nos conviene declarar que el gran Dios del cielo es nuestro Dios, es nuestro Hacedor, nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, y que Él es grande y que Él reina por los siglos de los siglos, como lo reconoció Nabucodonosor. Continuamos leyendo a Daniel capítulo 4 versículos 4 y 5 y dice la escritura: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Observemos qué le pasó a este rey. Resulta que en lo mejor de su reinado tuvo un sueño, como lo señala este pasaje bíblico, en el que ve un árbol muy grande, frondoso, que llegaba al cielo, en cuyas ramas muchas aves hacían sus nidos y muchas bestias del campo se refugiaban a sus pies. Y en el sueño ve que unos vigilantes del cielo dan la orden de derribar el árbol, por lo que éste es cortado, aunque las raíces debían quedar firmes en la tierra, porque después que reconociera que Dios gobierna y reina sobre las naciones del mundo, le sería devuelta su gloria. Entonces el rey Nabucodonosor se sorprendió y quiso saber el significado del sueño, por lo que llamó a todos los agoreros, brujos y videntes del reino. La historia nos dice que Babilonia es conocida como una nación totalmente dada al ocultismo, a las videncias, al agorerismo, a las adivinaciones y a toda clase de brujería, de hechicería, etc. Había allí toda clase de magos y de astrólogos que daban a conocer el futuro, pero nadie pudo interpretar su sueño. Pero para el momento oportuno, como a Dios no se le escapa absolutamente nada, ahí en Babilonia se encontraba Daniel, el profeta de Dios que pertenecía al grupo de los israelitas que habían sido llevados cautivos precisamente a Babilonia. Dios le dio a Daniel la revelación de ese sueño del rey Nabucodonosor y él quedó absorto, atónito por la visión. Así que Daniel tuvo que decirle al rey que ese árbol era el mismo, le declaró que Dios lo había engrandecido, le había dado gloria y honor, y muchas familias de la tierra iban a comer los alimentos que producían o que se producirían en Babilonia, pero había una orden y esta se trataba de que su reino le sería quitado. Le declaró también que iba a morar con las bestias del campo por 7 tiempos hasta que reconociera que el Altísimo gobierna. Ahí usted lo encuentra en Daniel capítulo 4 verso 16, dice la escritura: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos.
Pero después de 12 meses, o sea, un año, de haber tenido el sueño, el rey se manda una declaración con todo su orgullo, con todo lo que tenía por dentro y con toda su soberbia. Lo dice Daniel capítulo 4, versículos 29 y 30, y dice así la escritura: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Ay, santo Dios! Y Dios castiga el orgulloso. Él dice que al altivo lo mira de lejos y al que es humilde lo mira de cerca. Santo el nombre del Señor. Y continúa diciendo el capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 31: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Óigame bien, y a partir de ese día se cumplió la sentencia del sueño que un año atrás él había tenido, y se le cambió el corazón en uno de bestia, y como ya era una bestia no podían tenerlo en el palacio. Tuvieron que sacarlo al campo, allá con las bestias, con las vacas, con los bueyes, con todos esos animales cuadrúpedos. Allá terminó el rey Nabucodonosor esos 7 años de disciplina de parte del Señor. Y como para ese tiempo no habían centros hospitalarios especiales para enfermos mentales, así que lo sacaron del trono, ya que un burro no puede seguir gobernando, y lo mandaron al campo. Dicen los expertos en la materia que al parecer el rey Nabucodonosor pudo haber sufrido un síndrome denominado licantropía. Es un síndrome psiquiátrico en el seno de una demencia senil avanzada. En otras palabras, no se podía ni hablar ni razonar con él, estaba totalmente turbado, no servía para ser rey, se había convertido en una bestia del campo. Aquí hay una lección muy importante para cada una de nuestras vidas, y es acerca del corazón, el cual tenemos que cuidar y guardar del orgullo. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, verso 13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios capítulo 11, verso 2 dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. De ese orgullo de Nabucodonosor, el Dios del cielo se desagradó. El poder que este rey había llegado a acumular le hacía pensar que él tenía el dominio absoluto en el reino de los hombres, pero esto era falso. El único soberano es Dios, a quien el rey en su orgullo había menospreciado, y ese era el mismo Dios contra el que él se enorgullecía, quien le había dado la autoridad que ostentaba, pero que del mismo modo se la podía quitar, como efectivamente le sucedió a Nabucodonosor. Con esta amarga experiencia de Nabucodonosor, de rey a bestia del campo, Dios le iba a mostrar a este rey que él era el que gobernaba. La prueba consistía en que su reino le sería devuelto cuando reconociera que el cielo gobierna, que es una expresión para referirse a Dios sin usar su nombre. Esto sería sin duda un hecho milagroso, porque en todos los reinos y en el mundo de la política siempre hay rivales deseosos de ascender, pero para que el rey Nabucodonosor comprendiera que era cierto que quien ponía y quitaba reyes era Dios, su reino le sería devuelto una vez que recuperara la cordura. Si miramos a Daniel capítulo 4 versículo 27, Daniel terminó exhortando al rey para que reconociera sus pecados y le dijo: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ese fue el consejo oportuno que le dio Daniel, pero Nabucodonosor no lo quiso escuchar, no lo quiso acoger, no lo quiso poner por obra. Así hay mucha gente en este mundo que no escuchan el buen consejo, el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios, pero sí oyen el consejo de su propio corazón, y por eso muchos terminan fracasados en su propia vida. Y aquí vemos un principio espiritual que encontramos también en otras partes de la Escritura, y es que cualquier sentencia puede ser anulada si se interpone el arrepentimiento. Por ejemplo, el caso de Nínive. La ciudad y todos sus habitantes iban a ser destruidos, pero al escuchar la voz de Dios, al escuchar el pregón del Señor, el anuncio de Dios, desde el rey hasta el más pequeñito, se postraron, se humillaron en señal de arrepentimiento de todo corazón, y Dios los perdonó. No hubo tal destrucción.
Por eso fue que la decisión que Nabucodonosor tomó determinaría cómo viviría los próximos años, y como siempre nuestras decisiones actuales determinarán nuestra condición futura. Y miremos dos grandes verdades que se desprenden del consejo de Daniel. La primera es que Dios extiende su amor y oferta de perdón a todos los hombres, incluidos por supuesto a aquellos que no eran judíos. Y en segundo lugar, que no hay hombre tan malvado al que Dios no pueda perdonar. Así que Nabucodonosor es un buen ejemplo de ambas cosas. Y si el rey hubiera escuchado las sabias palabras de Daniel, se hubiera librado de 7 años de locura, pero como vemos, el rey no quiso escucharlo. Todo parece indicar que aunque Nabucodonosor recibió la interpretación de Daniel con preocupación, cuando él le reveló todo lo del sueño, lo que significaba, parece que pronto se le olvidó todo lo que él le había dicho y acerca de la exhortación que le había hecho. Pero los juicios de Dios siempre llegan, porque la palabra de Dios dice en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y vuelvo a repetir que en este caso pasó un año entero antes de la sentencia que se cumpliera, un año en el que Nabucodonosor tuvo la oportunidad de arrepentirse, un año en el que Dios soportó con paciencia el orgullo o la orgullosa actitud de este rey. Qué paciente de verdad es el Señor, pero su gracia, compasión y paciencia no son comprendidas por los hombres impíos. Total que Nabucodonosor continuó con su pecado de orgullo y por eso Dios trajo el juicio anunciado sobre él, quedando así convertido en un buey humano, en una bestia del campo y tenerse que reunir con los animales del campo. Qué cosa tan impresionante es esta historia de Nabucodonosor. Todo esto nos enseña acerca del orgullo y no hacer alardes de nuestros logros personales, porque hay muchos que desde las azoteas lo proclaman. Cada logro lo proclaman y lo sacan a la luz. Deje que Dios sea el que le honre, deje que Dios sea el que hable por usted, el que dé testimonio por usted. Qué lindo es humillarse bajo la mano poderosa del Señor y ponernos en su presencia y que Dios haga con nuestras vidas el hombre y la mujer que Él quiere que seamos, pero también siempre recordemos que hay que darle la gloria a Dios. Todo lo que viene ahí está a nuestro alcance y llega a nuestra vida, las bendiciones que nos caen para la gloria del Señor, siempre la gloria será toda para Dios. Ahora miremos la restauración de este rey. Daniel capítulo 4 versículos 34 al 37 dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Transcurridos los 7 años, Nabucodonosor recobró la razón y bendijo al Altísimo, al Dios del cielo. De alguna manera la mente del rey todavía conservaba momentos ocasionales de lucidez, y en uno de ellos alzó sus ojos al cielo, como lo dice la Escritura, lo que viene a ser una forma de decir que reconoció la soberanía absoluta del Dios del cielo. Aleluya, gloria a Dios. A partir de ese momento el rey Nabucodonosor experimentó un cambio asombroso. Hasta entonces lo único que le había preocupado era buscar la honra y la gloria para sí mismo, pero a partir de aquí su prioridad era alabar y glorificar al que vive para siempre. Qué lindo es humillarse delante de la presencia del Señor. También reconoció que el dominio de Dios es sempiterno y su reino por todas las edades, lo dice allí la Escritura. De ese modo aceptaba la autoridad suprema de Dios que antes había rechazado, ahora lo reconocía. Por eso es que Dios está llamando, está tocando los corazones para que reconozcan su soberanía, que Dios es Dios y fuera de Él no hay otro, ni menos quien salve. Y una vez que el rey hubo reconocido la soberanía de Dios, le fue devuelta la razón y recuperó su reino. Miren todo lo que Dios le entregó.
Esto también es un milagro porque sin duda habría muchos que habrían aprovechado la situación para adueñarse de su trono. De hecho, según su estado de locura se prolongaba en el tiempo, nadie pensaría que volvería en sí, lo que llevaría a pensar en la necesidad de buscar un sustituto para él. Mas, sin embargo, de manera milagrosa, nada de todo esto ocurrió, porque Dios definitivamente tiene todo el control de nuestra vida, de las circunstancias y de todas las cosas. A Él doy honra y gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando este rey regresó a su trono, Nabucodonosor dice que le fue añadida mayor grandeza. Qué lindo. Esto está como en el libro de Job. Por tanta aflicción que pasó el varón de Dios, y al final, a la postre, fue algo glorioso. El doble de lo que tenía le fue multiplicado, de una manera extraordinaria. Con esto se confirma el principio bíblico de que Dios honra a los que le honran. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Esto es una evidencia clara de que el perdón de Dios es auténtico y generoso. De este rey Nabucodonosor no volvemos a saber más en las Escrituras, pero lo más sensato es pensar que llegó a someterse personalmente a la autoridad de Dios y que confiaba en él, porque es difícil pensar que de otro modo un rey pagano como él podía llegar a hacer una declaración como esta. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto lo declaró el rey. Observe que su forma de hablar indica que lo que aquí está expresando era algo que hacía constantemente, que tenía la costumbre de hacer, como cualquiera de nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que tenemos un lenguaje cristiano, palabra que es palabra de la Biblia, palabra de la Escritura, y que con ella nos identificamos permanentemente. Además, notamos la reverencia que este rey tenía, el respeto, la honra, la admiración y adoración que sentía hacia Dios. Incluso reconoce que todos sus caminos son justos, es decir, admite que cuando le humilló, lo hizo con justicia. Él admite ello. Él no hace quejas contra Dios por la dura experiencia por la cual había tenido que atravesar. Se da cuenta de que había sido soberbio, lo que le había llevado a vivir como una bestia del campo. No se percibe en él ningún tipo de rebeldía contra Dios, más bien su posición es de humildad y aceptación. Qué lindo, esto es algo grande, es algo muy precioso en el corazón de un ser humano. Todo parece indicar que llegó a ser un auténtico creyente. Gloria al nombre del Señor. Amados, a través de la historia de la humanidad siempre ha habido hombres y mujeres que han tratado de edificar sus pequeños imperios para su propia gloria. Esto incluye a los emperadores de todos los tiempos, pero también a los magnates de las grandes corporaciones económicas de nuestros días a nivel mundial, o incluso a los líderes religiosos que trabajan para establecer grandes y poderosas organizaciones. El relato de la vida de este monarca, de este rey Nabucodonosor, nos advierte del peligro de esforzarnos por engrandecer nuestro propio nombre y no el de Dios. Esto fue lo que le pasó a este rey. Y como ya he mencionado aquí, pues otra de las advertencias es que en este pasaje nos advierte sobre el pecado del orgullo. Este es el pecado básico y original de la humanidad y consiste en vivir en independencia de Dios, ocupando su lugar. Ezequiel capítulo 28 versículo 2, Génesis capítulo 3 versículo 5. Por supuesto, quien quiera disfrutar de la salvación de Dios, primero tendrá que dejar a un lado esa actitud que es mala, negativa. Pero quien insta en gobernar su vida independientemente de Dios, tarde o temprano recibirá una clase práctica de humanidad. Como dijo Nabucodonosor, él puede humillar a los que andan con soberbia. A él le quedó muy clarito todo esto que le sucedió en su experiencia personal, de haber sido un rey en el palacio a terminar siendo una bestia del campo. Qué cosa tan impresionante es esta, porque el orgullo humano rehúsa reconocer la mano de Dios en todos los éxitos que ocurren en nuestra vida. Nabucodonosor admiraba la belleza de sus construcciones y decía, él se estaba muy enorgullecido y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero esta misma actitud la encontramos en infinidad de actores de cine, futbolistas, políticos, atletas de élite, arquitectos famosos, escritores, directores de cine, pastores, pastoras, ¿por qué no decirlo en nuestro propio corazón también? Que Dios tenga misericordia
de cada uno de nosotros y nos ayude y tengamos un corazón sincero, sencillo, humilde y que Dios trabaje en él. Aleluya. Muchos gobernantes de la tierra desafían constantemente a Dios oponiéndose a su voluntad y a su bendita palabra, rechazándolo abiertamente, pero llegará el día en el que todos ellos tendrán que rendir cuentas ante el Dios Todopoderoso y reconocer como lo hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dijo que suyo es el dominio sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Termino diciéndoles y haciéndoles una pregunta: ¿será importante o no glorificar a Dios? Mientras más glorifico a Dios, mejor funciona mi mente. Si le doy la gloria a Dios, Él me devuelve la razón. ¿Qué tan importante es para ti darle gracias a Dios por todo y en todo? Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Por lo tanto, en todas las cosas tú y yo le podemos dar gloria a Dios, porque eso que se levantó para mal en tu vida o se levanta por ahí, Dios lo va a usar para el bien. Por tanto, di: gracias, Señor, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, y declaro que tú eres maravilloso y tus obras son gloriosas. Devuélveme la visión, devuélveme la razón, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Espero que este mensaje les haya sido de mucha bendición para vuestra alma. Y recuerden que Cristo viene pronto, la venida del Señor se acerca, preparémonos, estemos listos para escuchar espiritualmente el sonido de la final trompeta. Dios los bendiga mucho.